Buenos días a todos chicos. El día de hoy continuaremos viendo el tema correspondiente a la unidad 3, en el cual hablaremos acerca del desarrollo de la ciencia en el siglo de las luces. Ya en la sesión anterior comenzamos con esta temática hablando de la clasificación natural, la propuesta de Carlos Linneo para organizar los organismos vivos de acuerdo a sus similitudes y a sus diferencias, la propuesta de la nomenclatura binomial, en la cual pues se propone utilizar en latín y dos nombres que identifiquen a cada una de las especies dentro de la clasificación taxonómica. Veíamos que era una clasificación jerárquica, ¿cierto? Que va desde el rango de dominio hasta especie. Veíamos las diferencias entre los distintos reinos con relación a las terminaciones en algunas categorías, como por ejemplo en los filum o en las familias, ¿cierto? Ya hablábamos del sistema de tres dominios, por quiénes estaba compuesto y las características o el papel ecológico, el rol ecológico que tenían las especies dentro de cada uno de estos dominios y reinos, ¿sí? Los invitaba entonces, o los invito a que revisen el árbol de la vida, el proyecto del árbol de la vida. Y ahora vamos a iniciar con las teorías transformistas. ¿Cuáles eran esas ideas de cambio iniciales que se empezaban a aparecer por ahí precediendo el concepto o la idea de evolución orgánica, la evolución de las especies? Obviamente antes de hablar de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace vamos a encontrar a una serie de predecesores durante el siglo XVIII, principios del siglo XIX, principalmente geólogos o naturalistas que buscaban dar una explicación a la evolución de las especies. Tenemos en primera medida al conde de Buffon, Georges Leclerc Buffon, ¿sí? Varias de los aportes que hizo en geología principalmente sugerían que la edad de la Tierra era mucho mayor de la que se deducía a partir de la edad o de los comentarios y las anotaciones bíblicas. Además de eso, pues defendió la teoría epigenetista, es decir, la teoría que buscaba describir cómo es que las moléculas orgánicas se organizan para constituir a los seres vivos poco a poco, gradualmente, y no como creían los preformistas, que había un animal preformado ya en algunas células reproductivas de nuestra especie, ¿sí? Buffon rechazaba pues lo objetivo que podía llegar a ser la sistemática lineana, el sistema de clasificación de los organismos vivos que había propuesto Carlos Linneo, ya que la consideraba artificial y creía que las especies eran solamente invenciones o categorías inventadas por el hombre. Sin embargo, creía que todos los animales proceden de uno solo y con el paso del tiempo pueden ir perfeccionándose o degenerando algunas de las características y de esta forma dando origen a las demás razas de animales. Una propuesta que sin duda era muy innovadora para la época, pero le hacía falta mucho por ajustar y arreglar, sobre todo eh, en el sentido de reducir el uso de estos adjetivos. Por ejemplo, la perfección o la degeneración no es algo que busca realmente la evolución de los organismos, ya sabemos hoy en día, busca la adaptación al medio, la mejor adaptación sin necesidad de que eso indique perfección o degeneración, porque dependiendo del contexto, pues eso va a variar mucho, ¿no? Tenemos también a James Hutton, quien es considerado el fundador o el padre de la geología moderna, propone la filosofía del uniformismo, a través de la cual se explica cómo las leyes y los procesos naturales han operado constantemente y uniformemente a lo largo de la historia del universo o de la historia por lo menos de la vida en la Tierra.
de la vida de la Tierra. Influyó directamente en las ideas de Charles Lyell, otro geólogo muy amigo de Charles Darwin, que más adelante pues transmitiría estas ideas del uniformismo, ¿sí? Además, a través de las cuales él explicaba un cambio geológico gradual, es decir, él explicaba que a través de los mismos fenómenos que se repetían constantemente a lo largo del tiempo, la Tierra había sido moldeada o modelada de forma lenta y gradual. Sí, concepto que más adelante Charles Darwin utilizaría para explicar la evolución de los organismos que encontrábamos en nuestro planeta. Propone el principio de variación, ¿sí? A través del cual sugiere que los organismos mejor adaptados tendrán una mayor probabilidad de reproducirse y preservar esas características. Algo que más adelante Darwin pondría como su primer postulado, y es el hecho de que dentro de las poblaciones deberá existir una variación intrínseca que posteriormente pueda ser seleccionada. Él entendía pues que estos procesos, ¿cierto? Estos procesos naturales o leyes que regían sobre el universo y sobre el cambio geológico gradual que sufría la Tierra eran de dos tipos: eran calientes, ¿sí? Que involucraban toda la conversión y el levantamiento de la roca, o fríos, que correspondían a la erosión de la Tierra, el transporte a través del agua hasta los océanos y su depósito en capas que con el tiempo iban a convertirse nuevamente en rocas. ¿Sí? Todo un ciclo. Por la misma época, William Smith, también un geólogo inglés, quien fue primero en realizar el mapa geológico de Inglaterra, propone el principio de sucesión faunística, a través del cual él logra describir y establece que si se analizan las rocas sedimentarias de forma vertical, se pueden evidenciar que hay una variación de la composición de los fósiles del registro fósil que hay en esas distintas capas, que podría estar indicando un orden cronológico. Sin embargo, existen similitudes entre los fósiles que se encuentran en una misma capa. Eso podría, digamos, de esta forma plantear un argumento a favor de cómo se ha ido cambiando la composición, estructura, forma y medios de vida de la fauna y la flora de toda la vida que ha existido en la Tierra. Y son precisamente el registro fósil, las evidencias de estos organismos que vivieron en la prehistoria, una de las principales evidencias o soportes que tienen o que tuvieron en esta época los naturalistas para proponer esa idea de cambio gradual de las especies que habitan la Tierra. En esta diapositiva podrán encontrar un enlace que los redirige. Si le dan control enter, este enlace los redirigirá a un video a través del cual o en el cual explican cuáles son las características que deben existir en el medio para que se forme un fósil, ¿sí? ¿Qué tipos de fósiles hay? ¿De cuántas especies de dinosaurios tenemos registro fósil en la actualidad? ¿Y por qué es tan importante entender qué es un fósil, de dónde proviene y cuál es la evidencia que nos deja de un pasado remoto? ¿Sí? También en términos de evolución o términos evolutivos, qué consecuencias contrajo que ciertas especies vivieran en cierto ambiente en determinada época. Para eso entonces los invito también primero a revisar el video de los fósiles, video que utilizaremos como base para hacer un quiz la siguiente sesión. Vale, muy importante que lo vean. Pero además los invito a revisar este libro, pues que no vamos a evaluarlo, pero es muy chévere. Es una producción entre el Instituto Humboldt de acá de Colombia y el Instituto Smithsonian de Panamá, a través del cual nos relatan de forma gráfica muy amena y muy chévere la historia
del territorio colombiano, de ese territorio que hoy en día en nuestro país, cómo ha cambiado a lo largo de los cientos de millones de años que ha existido sobre la faz de la Tierra, cómo en algún momento estuvo cubierto casi en su totalidad de un océano y hoy en día pues con el levantamiento de los Andes principalmente es un ecosistema terrestre muy diverso, heterogéneo, con muchos tipos de ecosistemas en él. Sí, entonces los invito también a que revisen este libro hace tiempo para entender un poco más cómo era la organización y la composición de los ecosistemas colombianos en esas épocas. Por ejemplo, hoy sabemos que en el Cerrejón existía un bosque, una selva húmeda tropical que podía albergar grandes reptiles debido a que las concentraciones de dióxido de carbono en esa época eran mayores y la temperatura superficial mucho mayor. Esto permitía que organismos ectotermos que no son capaces de regular su propia energía interna, su calor, eh, pudieran alcanzar mayores tallas. Como por ejemplo el caso de la titanoboa, que era una boa descomunal, ¿cierto? De la cual se tiene un registro que es una de sus vértebras, pero ya solo con eso se puede proyectar cuál era el tamaño de esta titanoboa cerrejonensis, ¿sí? Que existió hace algunos millones de años en la zona del Cerrejón, acá en Colombia, en La Guajira. Jean-Baptiste de Lamarck también, pese a que creía en la generación espontánea, acuña el término de biología y es una de las primeras personas que genera una clasificación de los seres vivos basado en criterios funcionales. Jean-Baptiste Lamarck propone o formula la primera teoría de la evolución biológica. Esta primera teoría sobre la evolución biológica que propone Lamarck será conocida más adelante como el lamarckismo debido a su propositor o transformismo, ¿sí? Nos daríamos cuenta más adelante que estaría sesgada, ¿cierto? Y errónea, pero básicamente lo que proponía era que los organismos se adaptaban al medio y dejaban esas características en la descendencia debido al uso y al desuso de sus órganos. Entonces, un ejemplo muy claro es el que él proponía sobre los cuellos de las jirafas, a través de los cuales, debido al uso constante por alcanzar ramas más altas, ese cuello en las generaciones futuras se fue estirando, fue quedando así para adquirir esa ventaja. Entonces, básicamente el lamarquismo o transformismo se basa en dos supuestos o postulados. El primero es que el uso frecuente y sostenido del órgano lo fortifica, mientras que el desuso lo debilita y hasta lo hace desaparecer, ¿sí? Esto asumiendo que la naturaleza conserva en los nuevos individuos los órganos que se han fortalecido, que se han usado constantemente, y elimina los que no se utilizan. Sin embargo, pues este segundo supuesto pues no era muy bien entendido en la época y no se sabía realmente cómo se hacía para transmitir la información genética desde los parentales hacia la descendencia para adquirir estas nuevas condiciones, ¿sí? Eso ha sido muy debatido. Hoy en día se conoce como epigenética el hecho de que las condiciones externas afecten en la genética, pero también cómo la genética puede llegar a afectar o verse afectada por las condiciones que experimenta un organismo a lo largo de su vida. Normalmente las células germinales o las células sexuales no se ven alteradas por el modo de vida de un organismo. Simplemente se mantiene su material genético intacto tal cual fue recibido de la generación anterior, pero se ha evidenciado que algunas características pueden llegar a ser proclives a hacer que ciertos genes se expresen. No quiere decir que porque yo durante mi vida haga ejercicio de forma excesiva y gane masa muscular, mis hijos van a
ser proclives a ganar masa muscular porque yo así lo hice, es decir, utilicé mucho mis extremidades, los músculos de mis extremidades y a futuro mis hijos van a salir fuertes, ¿cierto? Con músculos fuertes desde su nacimiento. No es de esta forma en la que funciona la evolución y es por esta razón que Lamarck en su época estuvo errado, ¿no? Asimismo encontraremos a Cuvier, Georges Cuvier, un contrincante acérrimo de las ideas transformistas de Lamarck y opositor del gradualismo de Hutton. Cuvier es uno de los primeros que propondría otra hipótesis, otra teoría acerca de cómo se da la extinción de ciertas especies y por ende la renovación de ese registro fósil que encontrábamos en los distintos estratos geológicos. Em, Obviamente Cuvier para su época acertó con el catastrofismo, con la idea de que los dinosaurios potencialmente hubieran podido ser extinguidos por un meteorito que impactó la Tierra. Sin embargo, más adelante nos daríamos cuenta que es más un poco la evolución funciona de forma gradual más que de forma saltacionista o catastrófica. Sin embargo, Cuvier, debido a su estudio en anatomía comparada de las partes, propone el principio de correlación de las partes, a través del cual se entiende que cada organismo, al ser un conjunto cuyas partes se complementan, puede ser entendido a través de una sola pieza, un trozo de hueso, un fragmento cualquiera, en todas sus características. Es decir, a través del principio de correlación, si tenemos el cráneo, por ejemplo, de un animal, podemos saber si lo que comía eran solamente plantas, o eran plantas y era carne, o era solamente carne, ¿cierto? Debido a la morfología de los dientes, la forma de la mandíbula, las fuerzas y demás. ¿Sí? Es con base en este principio de correlación que, por ejemplo, hemos podido reconstruir distintos esqueletos de grupos fósiles como los dinosaurios, ¿cierto? Como la titanoboa, haciendo una aproximación y una relación, un modelamiento de su tamaño y su estructura basado en pequeñas partes que tenemos, ¿sí? Además hemos podido llegar a descubrir, por ejemplo, cuál era el comportamiento de estos animales, su dieta y qué tendencias tenía o qué papel desempeñaba dentro de las redes tróficas de esa época. Todo esto pues Cuvier lo hace estudiando de forma meticulosa las estructuras en grupos parecidos. Acá encontramos un nuevo concepto y es el de estructuras homólogas. Estas estructuras tienen como particularidad que derivan de un ancestro en común. Sí, eso quiere decir que pese a que han adquirido distintas funciones, tienen una estructura básica que comparten, ¿sí? Todas tienen un número, cúbito y radio, metacarpos, falanges, tanto en los humanos que sirven para agarrar cosas, como en los perros, ovejas que sirven para correr, en el delfín, la ballena y las focas que les sirve para nadar, o los murciélagos, las aves o los pterodáctilos, los cuales modificaron esas extremidades anteriores para poder adquirir la capacidad de vuelo. Sí, sin embargo, como se fijan, la estructura interna está fundamentada en un solo principio, que es una serie de huesos que comparten las distintas especies, y por esta razón, debido a que se cree que derivan de un ancestro en común, se conocen como estructuras homólogas, ¿vale? Ahora hablaremos sobre la ilustración y la enciclopedia como motores generadores y afianzadores del conocimiento humano y promotores además de ese conocimiento que se había desarrollado hasta la época. Encontraremos en primera medida como representante de la ilustración a Immanuel Kant, ¿sí? Una ilustración que busca que el hombre abandone esa infancia mental de la cual es culpable, ¿sí? Esa incapacidad de usar su propia razón
para guiar sus instintos, para determinar un comportamiento que fuera aceptable y que pudiera dar mejores condiciones a todos. Digamos que la Ilustración, la cual inicia a mediados del siglo XVIII, busca promover el conocimiento y a través de una reunión o reuniones periódicas de las personas más eminentes, los pensadores de la época, se creía y se buscaba que el conocimiento humano podría llegar a combatir la ignorancia y además las condiciones que se vivían en la época, que eran condiciones de desigualdad, ¿cierto? De esclavitud. Entonces, durante esta época, personas y pensadores de renombre, filósofos, matemáticos, naturalistas como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, la mayoría de ellos, o todos franceses, Adam Smith, por ejemplo, inglés, se sentarían a pensar cómo hacer para que realmente esa razón, el pensamiento y el conocimiento humano nos llevara a tener mejores condiciones como humanidad, ¿cierto? Buscando derrocar la tiranía. En esta época la Ilustración pues tiene un papel importante, este movimiento durante el siglo de las luces, debido a que más adelante generaría cosas como la Revolución Francesa, ¿sí? La concepción de los derechos humanos, em, también el derrocamiento de la monarquía, ¿sí? Todo esto que buscaba que todos los seres humanos fueran iguales, si tuvieran las mismas oportunidades y las adquirieran a través del conocimiento, era lo que pensaba o se planteaba la Ilustración de la época. Además de eso, pues también es una época que permitió escindir o separar el Estado de lo que es la Iglesia, de la mano también de Baruch Spinoza, un filósofo que propone la idea de Dios como el universo y la naturaleza en sí, una idea que hoy en día se conoce como la filosofía panteísta, a través de la cual Dios no es un ente divino o metafísico más allá de nuestra percepción, sino está en todo lo que es el cosmos, la materia, la naturaleza, ¿sí? Se vuelve, digamos, a través del panteísmo a Dios como un ente material, ¿sí? Se desmitifica de cierta forma, y era lo que buscaba la Ilustración, retomar entonces el poder y la rienda sobre las decisiones humanas y no dejarlas simplemente a la decisión de ese Dios que se concibía en la época. En esa época, por ejemplo, los intelectuales se consideraban la élite de la sociedad y su propósito, creían que su propósito era llevar al mundo al progreso, pero realmente pues seguían siendo un grupo muy específico con una visión muy particular de lo que querían alcanzar y que básicamente hoy en día no se ha alcanzado, ¿cierto? La sociedad sigue siendo muy desigual, no tenemos las mismas oportunidades entre personas para alcanzar ciertos, ciertos procesos o ciertos logros materiales o intelectuales. Entonces, pues digamos que la Ilustración desde esa época tuvo una muy buena intención, pero una muy mala ejecución, debido principalmente a que, como se dan cuenta, eran solamente los filósofos más reconocidos, ¿cierto? Los pensadores más eminentes de la época los que se reunían y se sentaban a discutir cómo mejorar las cosas sin tener en cuenta las personas que realmente necesitaban y querían cambiar sus modos de vida, ¿sí? Mm, en conjunto con todo eso, pues llega el enciclopedismo como una perspectiva para incluir y recopilar y realzar el conocimiento en una sola obra, es decir, hacer una recopilación de obras eh, de investigación sobre la naturaleza, de historia natural, inspirados principalmente en la historia natural de Plinio el Viejo, este libro recopilatorio que ya desde la época helenística dejaba ver
la, la capacidad que tenía recopilar, la importancia que tenía recopilar toda esta información en una sola obra literaria para ser transmitida. Entonces, más o menos a mediados del siglo XVIII, Jean d'Alembert y Denis Diderot publican la primera enciclopedia, una obra que buscaba recopilar tratados artísticos, pero también científicos, sobre todo lo que había: matemáticas, astronomía, física, química, biología, ¿cierto? Entonces, muy importante este aporte de la enciclopedia, la cual buscaba divulgar el saber que existía en esa época, además de eso, erradicar la superstición, la ignorancia y la tiranía, ¿sí? Combatir el feudalismo en esa época. Entonces el feudalismo y el absolutismo eran un problema para los lacayos o el campesinado de la época, que vivía sometido a su señor feudal, y exponer la filosofía de la Ilustración, que era proponer o dar a entender que la razón del hombre, la reflexión, nos podría hacer libres, nos podría dignificar durante este periodo que pasamos acá en, en la Tierra, ¿no? En nuestro planeta. Finalmente, vamos a hablar de las primeras hipótesis mutacionistas, en las cuales participó un francés, y digamos que al hablar de las primeras hipótesis mutacionistas, el mutacionismo no implica que estemos hablando de genes, como les decía en un principio, o que estemos hablando de modificaciones de las secuencias de nucleótidos que posteriormente nos daban ciertas características, ciertos rasgos. Maupertuis, que fue un defensor acérrimo de la teoría o de la ley de la gravitación universal de Newton, pese a que creía en la generación espontánea, propone que el padre y la madre influyen en la herencia, no como se creía hasta ese momento, que había un pequeño hombrecillo en los gametos masculinos que posteriormente se iba a desarrollar cuando se implantara en el útero de la madre. Maupertuis entonces menciona que la diversidad de especies se originó a partir de mutaciones de especies anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que Maupertuis veía la mutación como algo, una deficiencia que podía aparecer en los organismos y que podría conllevar a la eliminación de esos organismos, y por tanto, digamos, pese o a contrario de la teoría de la selección natural que va a proponer Darwin más adelante, esta propone que algunas características que hacían que el fitness de los organismos bajara o que hiciera que no pudieran llegar a la etapa reproductiva, podían llegar a afectar eh, efectivamente la aparición de estas mutaciones o de estas deficiencias a futuro, porque si los organismos no eran viables, pues no iban a poderse dejar sus genes y se iban a eliminar esas características deficientes, ¿sí? Al contrario de lo que propone Darwin, entonces, Maupertuis se enfocaba en las características que podían retrasar la selección de esos organismos, o por lo menos su selección para dejar descendencia, y mientras que Darwin buscaba dar una explicación de cómo se seleccionaban las mejores características. Ya, entonces eso lo veremos durante la siguiente sesión. Vamos a hablar de cómo Darwin y Arthur Russell Wallace llegaron a la misma conclusión de distintas formas, haciendo viajes en distintas partes del mundo, para lograr explicar estas primeras ideas que empezaban a surgir acerca de el cambio de las especies, la transformación, la evolución de las especies orgánicas acá en nuestro planeta. Entonces, en la siguiente sesión continuaremos viendo qué ocurrió con toda esta información que se venía recopilando a través del siglo XVIII. Durante el siglo XIX, que se creó un boom para el desarrollo de la biología, y cómo todo esto repercutió en lo que es la disciplina de las ciencias naturales hoy en día.
Con esto finalizamos entonces esta pequeña unidad sobre el siglo de las luces. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, inquietud o pregunta me la pueden hacer saber. Por favor, revisen los videos, las lecturas también. Revisen el libro de hace tiempo, no se van a perder y les va a parecer muy encantador. La verdad van a aprender mucho, entonces pueden irlo descargando, es gratuito. Bueno, y nos vemos en el siguiente video para continuar con el contenido de esta unidad. Bueno, excelente día, estén muy bien, cuídense y estamos ahí en contacto, ¿vale?